Y a continuación, la ponencia La novela de la errancia colombiana, a cargo de Héctor Fabio Martínez. Héctor Fabio Martínez es doctor en semiología por la Universidad de Quebec, Montreal, magíster en estudios iberoamericanos de la Universidad de la Sorbona, París III, y licenciado en literatura e idiomas por la Universidad de Santiago de Cali. Adicionalmente, es docente titular de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, columnista del diario El Tiempo y adicionalmente en esta universidad en la que nos encontramos conforma el grupo de investigación Autores Colombianos y Latinoamericanos. En París descubrió su afición por la escritura y a su regreso a Colombia inició su carrera como escritor no solo de novelas, sino también de géneros como el cuento, el ensayo, la biografía y las antologías, con la publicación de títulos diversos, entre los que se encuentran Fantasio, Club Social Monterrey, Pablo Val y los hombres invisibles, La búsqueda del paraíso, que es una biografía de Jorge Isaacs, El viajero y la memoria, ensayo sobre la literatura de viaje en Colombia, Balboa, El polizón del Pacífico, los viajes de la música, música y poesía afroamericana, y Cuentos 50, antología de relatos de escritores de la generación del 50, adicionalmente Cali, territorio literario, entre otros muchos títulos publicados. En 1981, Fabio Martínez obtuvo la beca de novela Ernesto Sábato, una distinción otorgada por el Festival Internacional de Arte de Cali. En 1999, el Premio Latinoamericano de Ensayo René Uribe Ferrer, otorgado por la Universidad Pontificia Bolivariana, y en ese mismo año recibió el Premio Jorge Isaacs, entregado por la Gobernación del Valle, a las obras sobresalientes de autores vallecaucanos. En 2018, el grupo editorial Cial Pigmalión entregó a Martínez el Premio Escriduende en la Feria del Libro de Madrid, galardón que se entrega anualmente a los autores y obras más destacadas. El año siguiente, en el 2019, publicó su novela La guardilla iluminada, con la que recibió el Premio Internacional de Literatura Rubén Darío, otorgado anualmente desde el año 2005 por el grupo Pen Club Español a obras de autores de todo el mundo. A lo largo de su trayectoria, algunos de sus libros han sido traducidos a varios idiomas, entre los que se destacan el francés, el inglés y el alemán. Los dejamos con La novela de la errancia, ponencia presentada por Héctor Fabio Martínez. Gracias. Bueno, yo creo que aquí estamos como en familia, porque yo conozco a la mayoría de los académicos, intelectuales y escritores que están aquí con nosotros, y además que vienen de los distintos puntos cardinales. Yo tengo una gran esperanza por este proyecto que desde un principio, digámoslo así, fue pensado por el profesor, amigo y colega Darío Henao Restrepo, porque si se quiere, o sea, estamos todavía en mora, ¿no? O sea, la patria literaria todavía está en mora, digámoslo así, de poder organizar ese universo rico, variado y complejo, ¿no?, que se llama literatura colombiana. O sea, así como la nación colombiana, digámoslo así, tiene una serie de deudas históricas, ¿no?, que todavía están presentes en pleno siglo XXI, así nosotros también como académicos, como escritores y estudiosos de la literatura tenemos una deuda, ¿no?, una deuda para poder, digámoslo así, organizar todo ese universo literario que se traduce en novelas, en cuentos, en ensayos, en poesía, ¿no?, y que es una de las fortalezas, ¿no?, culturales y literarias del país, porque quizás de las pocas cosas o de las cosas que podemos, digámoslo así, mostrar entre nosotros y a nivel internacional es nuestra literatura. Y aquí lo estamos viendo, pues es decir, las diferentes exposiciones están dando cuenta de una serie de literaturas que vienen incluso de los rincones más apartados del centro, en ese sentido. Yo quiero empezar esta conferencia planteando que, o sea, la
lo que llamamos historiografía de literatura, la historiografía de la literatura colombiana ha estado ya tiene un canon que se produce y que se reproduce pues fundamentalmente en la academia y en las instituciones culturales, y en el cual todos nos reconocemos en dicho canon, ¿cierto? Y son, digámoslo así, ese canon está representado en una serie de novelas que ya podemos establecer como novelas canónicas y como novelas clásicas, ¿ya? Verbigracia, María de Jorge Isaac, que aquí se ha mencionado. Verbigracia, La Vorágine, de José Eustacio Rivera, que incluso el próximo año cumple 100 años de publicación. Verbigracia, 100 años de soledad, ¿ya? Verbigracia, La Casa Grande, de Álvaro Cepeda Zamudio. Aquí también hemos mencionado a Cepeda Zamudio. Y en eso todos estamos de acuerdo. Son un poco como los clásicos de nuestra literatura en ese proceso de construcción de la nación. O sea, el problema de construir la casa, o lo que se ha llamado aquí la patria literaria. Pues recordemos solamente el caso de la novela 100 años de soledad de García Márquez, ¿no? Esa novela representa la fundación de un pueblo, ¿no? ¿Ya? Pero existe, y esa es un poco la tesis mía para que se acoja un poco en este proyecto, que es un proyecto grande y complejo, existe también lo que yo he llamado una literatura de la errancia, que como la literatura de género, que como la literatura de las minorías afros e indígenas, digámoslo así, no se ha tenido en cuenta, ¿no? No se ha tenido en cuenta, ¿no? Es la literatura del desplazamiento o la novela de frontera, que también hace parte de la construcción de la nación. Recordemos nosotros una cosa, yo no voy a hacer pues una cátedra de historia aquí, pero nuestros primeros libros de viaje que fueron escritos desde una perspectiva eurocentrista y alterada empezaron a realizarse desde el siglo XVI. Verbigracia, pues el Diario de Colón, esa historia natural de las Indias de Fernández de Oviedo, un escritor y un marcador de esclavos en Santo Domingo en pleno siglo XVI, que escribió de todas maneras un libro maravilloso a nivel ecológico y yo siempre invito a mis estudiantes a que lo lean, La Historia Natural de las Indias, y hace una recopilación maravillosa. Es un informe que él le envía a los reyes de España sobre la flora y sobre la fauna en el Caribe colombiano. ¿Ya? Bueno, y después en el siglo X, grandes, digámoslo así, viajeros extranjeros, ¿no? En la historia de Colombia, o en lo que se iba a llamar Colombia, pues se encuentra el barón Humboldt, ¿ya? Que hizo grandes investigaciones y grandes aportes de carácter biológico, científico, no solamente en Colombia, sino también en Ecuador, en México y en el Caribe. Y está también pues el sabio Mutis, ¿no? O sea, tenemos hasta el siglo XVIII y un poco hasta el siglo XIX una serie de viajeros, incluso muy interesantes, ¿no? En los años 90, cuando todavía existía Colcultura, allí hubo una colección como de 15 libros de viajeros, franceses, españoles, alemanes e ingleses. Pero el primer libro de viajes, el primer libro, digámoslo así, de la errancia. ¿Y qué significa viajar? Viajar significa salirse de sí para encontrar al otro. O sea, es tener una mirada exótica y distante frente al problema colombiano. El primer libro de viajes lo escribió, pues no es una novela, pero es un referente muy importante, Manuel Ancísar, con el libro Peregrinación de Alfa, 1850, justo
ese fue el gobierno nacional de la época, el gobierno de José Hilario López, ¿cierto? Le encarga, ¿no?, hacer la comisión coreográfica a Manuel Ancísar y a un grupo de autores interdisciplinarios, porque generalmente esas comisiones son interdisciplinarias, o sea, no solamente van escritores, sino que también van geógrafos, van historiadores, ¿no? O sea, la interdisciplinaridad no se inventó en mayo del 68, ¿no? Eso viene de mucho más atrás. Entonces, ese libro para mí es un libro fundamental, ¿no? ¿Qué le pedía el gobierno nacional a Manuel Ancísar y su equipo? Recorrer a lomo de mula, ¿no? El territorio colombiano para poder conocerlo. Y eso es lo que tiene que hacer la historiografía literaria colombiana. O sea, nosotros tenemos que, esa historiografía tiene que viajar para romper, digámoslo así, para romper con el centralismo. Por eso a mí cuando me preguntan si yo soy un escritor del centro, le digo no, yo soy un escritor excéntrico, porque vivo fuera del centro de la capital. Entonces ese proyecto es muy interesante, el de Manuel Ancísar. El Banco Popular, creo, sacó una edición sobre ese libro, y ahí arranca la historia de los viajeros colombianos, ¿ya? Y allí arranca, digámoslo así, la literatura de la errancia, que era lo que se planteaba por parte, digámoslo así, de los liberales y los liberales radicales, entre los que se encontraba Jorge Isaac, que fue un derrotado por la Constitución del 81. Era conocer, tener la experiencia fenomenológica del país, ¿no? Del país, para poder, pues, construir una nación laica y una nación democrática. Luego, más tarde, en 1887-88, don Jorge Isaac, pues, que es uno de los clásicos de nuestra literatura, ya se ha hablado suficientemente sobre él, cuando ya está derrotado y se tiene que recluir en Conveima, allí sobre las aguas del río Conveima, justamente en el Tolima, ¿no? Es un amigo antioqueño que le da alojamiento, porque pues él es uno de los derrotados de la Constitución del 86, y yo creo que si no lo mandaron a las mazmorras de Portobelo y Cartagena de Indias era porque de todas maneras pertenecía a una élite, ¿no? Pues su padre fue casado con Manuelita Ferrer Escarpeta, que era una dama de la aristocracia caleña de la época. Y entonces, ante la derrota, el gobierno de la época, Rafael Núñez, le da también, le otorga el derecho para que participe en una comisión científica, ¿cierto?, de carácter hermenéutico, fenomenológico, para conocer toda la costa norte de Colombia, lo que hoy se conoce como la región del Caribe. Y ahí se inician esas relaciones entre el Pacífico y el Caribe colombiano, que yo creo que en esta historiografía tenemos que unir, así como es la relación que también hemos tenido con la gente del centro de la sabana de Bogotá y con la gente, con los intelectuales de Antioquia, por ejemplo. Yo recuerdo que en los años 70, no sé si Darío lo recuerda, pero cuando nos reuníamos en el Café Los Turcos con Fernando Cruz y con Humberto Valverde y con los intelectuales, con el inefable Harold Alvarado Tenorio, bajaba desde Medellín y se venía en flota Magdalena Manuel Mejía Vallejo, ¿no? Y se venía ¿con qué pretexto? Se venía con el pretexto de venir a beber con nosotros, ¿cierto? Y le preguntábamos, ¿por qué te vienes a vivir, a beber aquí en Cali, sabiendo que, pues, que en Medellín, en esa época existía Guayaquil, ustedes todavía no habían nacido? Y el viejo decía, no, es que estoy asfixiado por las montañas antioqueñas, me gustan son los valles en ese sentido. Entonces, un segundo, digámoslo así, personaje que es muy interesante en esa literatura de viajes es don Jorge Isaac,
¿ya? Que descubre, entre otras cosas, las minas del Cerrejón en La Guajira y que también hace unos estudios de carácter etnolingüísticos en las tribus, en la cultura de los Chimá y otra cultura indígena del interior del Caribe. ¿Ya? Entonces, no solamente existe una novela que se caracteriza por la construcción de la casa, sino que hay una novela y una literatura y una crónica que se construye a partir del movimiento y a partir del desplazamiento, ¿ya? Luego, en la primera mitad del siglo XX, hay un libro que es fundamental, que es el único que yo reivindico de Fernando González, porque de todas maneras Fernando González fue muy godo, como lo dijo hace poco nuestro amigo Juan Guillermo. Pero hay un libro muy interesante que se llama Viaje a pie, que seguramente nosotros lo hemos leído, digámoslo así, cuando estábamos en la universidad, etcétera. Pero es la historia de un par de viajeros. Uno de ellos es cura, ¿cierto? Es un viaje de tipo peripatético, ¿ya? Ese viaje empieza en Medellín, ¿cierto? Y termina en el mar Pacífico. Termina pues en el origen de la vida un poco. Y ese par de personajes, ese par de viajeros que viajan a pie, van reflexionando sobre el país, van reflexionando sobre la naturaleza, van reflexionando. Yo pienso que ese es un libro que hay que destacarlo de Fernando Vallejo. Bueno, yo tengo aquí un corpus y ese va a ser un poco el tema pues, de mi ponencia central, y es que esa literatura de la errancia y esa literatura de viajes, ¿cierto?, empieza a cobrar forma a nivel novelístico, ¿no? En una novela que yo no sé por qué los académicos a veces acogemos a unos escritores y los llevamos en el corazón, y a otros, siendo grandes novelistas, ¿no?, los dejamos a un lado, ¿no? Me estoy refiriendo a Eduardo Zalamea Borda, que escribió en el año de 1934 esa fabulosa novela de viajes, que es la historia de un joven, ¿cierto?, de bogotano, que viaja a conocer pues, una región exótica, una región completamente, históricamente abandonada por el país, que es La Guajira, y allá encuentra el amor y encuentra la muerte, ¿ya? Yo pienso que, pues bueno, ustedes saben, el diagnóstico que se tiene de la violencia. El gobierno nacional y los diferentes gobiernos nacionales nunca le han parado bolas a los indígenas guayú, a la cultura propia de La Guajira. Primero La Guajira la descubrió Eduardo Zalamea Borda de una manera simbólica, que los políticos a lo largo pues, de estos últimos 70 u 80 años. Y esa es una novela que me parece a mí muy importante y que no está dentro del canon. Bien, ¿cómo? No, la novela se llama 4 años a bordo de mí mismo, ¿no? Es una novela que yo creo que hay que, gracias. Bien, después de los años 50, ese tema de la novela de la errancia pues tiene, digámoslo así, varias implicaciones de carácter antropológico y sociopolítico, ¿ya? Porque pues existen 2 clases de errancia. Una errancia que es forzada, que es lo que en términos del discurso político se llama el exilio político, que fue muy duro, sobre todo en América Latina, en el sur del continente, durante los años 70, durante los años de las dictaduras militares,
Verbigracia, Rodolfo Walsh, Juan Gelman, etcétera, y una cantidad pues de escritores y de intelectuales que tuvieron que salir a exiliarse políticamente a Europa y a Suecia, etcétera, etcétera. Pero también existe una errancia voluntaria, o sea, un exilio de carácter voluntario. El primer exiliado, ¿no? Digámoslo así, voluntario por las mismas condiciones políticas del país a comienzos del siglo XX fue pues don Porfirio Barba Jacob, ¿ya? O sea, ¿por qué se sale? Y yo creo que aquí hay algunos colegas, Verbigracia, mi tocaño, Fabio Rodríguez también, se sale porque el intelectual por lo general siempre se siente asfixiado, ¿cierto? En un país como el nuestro, que ha sido un país centralizado, católico, apostólico y romano, cerrado, endogámico, ¿no? Y que no nos hemos abierto realmente, no nos hemos abierto. Imagínense ustedes ahora esa polémica tan tenaz que ya la planteaba ayer Jaime Galarza, en el sentido de que todas las grandes élites regionales están en una campaña atroz, pues casi que para derrocar un presidente de la República que fue elegido democráticamente, ¿no? Porque quieren de nuevo tomarse la huaca, ¿no? La huaca del país o sea, estamos viviendo, guardando las distancias, una relación muy directa un poco cuando se, digámoslo así, cuando se hace la Constitución de 1886, un país completamente polarizado que prácticamente lo quieren es despedazar y prácticamente lo quieren fragmentar. Así no se hace nación, así no se construye una nación. Pero bueno, eso es un punto aparte. Entonces, el primer exiliado realmente es Porfirio Barba Jacob, que incluso viene pues desde Medellín y se embarca en el puerto de Buenaventura, la tierra de Juan Guillermo Gómez, ¿no? Él después les va a decir eso, ¿no? Y se embarca por Buenaventura, después llega a Cuba, América Central, y finalmente pues se entra a vivir a México y hace parte de toda la cultura pues literaria mexicana. De él hay una novela de viajes muy interesante, que es una de las pocas cosas que yo reivindico de Fernando Vallejo, que se llama Barba Jacob el mensajero, que es una novela interesante, es como El país colombiano, pero en la errancia, ¿ya? Pero vienen otros países, vienen otras novelas, excúsenme. Viene un autor que también no lo tenemos en cuenta en el canon y que es importante que se incluya aquí. A mí me gusta mucho la metáfora de Juan David Correa, en el sentido de que esta historiografía tiene que ser como una especie de hidrografía, o sea, vamos a tener que hacer un viaje, ¿no? Un viaje literario a todas las regiones del país, porque no se ha hecho realmente. Estoy hablando de un escritor antioqueño que se llama Arturo Echeverry Mejía, escritor y marinero. Yo lo leí como en los años 80 porque la Gobernación de Antioquia, creo, sacó una publicación en una colección de autores antioqueños. Y para mí fue un gran descubrimiento. La novela se llama Antares, del Mar Verde al Mar de los Caribes. Y él hizo ese periplo desde él arrancó desde Puerto Leguízamo, desde el Putumayo, pasó al río Amazonas, llegó hasta Manaos, subió por el Atlántico y llegó a Cartagena de Indias, por ejemplo. Y esa es una novela completamente, digámoslo así, desconocida, y es una novela de frontera y muy rica, ¿no? Muy rica, digámoslo así, a nivel literario, porque es prácticamente una apología a la biodiversidad colombiana y a la naturaleza del país. Entonces, esa es una novela que me parece a mí interesante. Hay otra novela
de Laura Restrepo, que se llama, yo creo que ustedes la conocen, esa sí pues ha estado en el canon, La multitud errante, ¿ya? Que es el tema pues del desplazamiento de los diferentes pueblos y regiones del país por el tema de la violencia, ¿ya? O sea, es una novela, pues ustedes saben que Laura Restrepo ha sido muy sensible a los temas de carácter social, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, pero es una novela también dolorosa, ¿cierto? ¿Ya? Pero es una novela del desplazamiento y de la errancia forzada, que han vivido muchos los pueblos del Pacífico colombiano, etcétera, los pueblos de Caquetá, de Putumayo, y ahí ya está surgiendo una novelística a ese nivel. Y tenemos otra gran novela de la errancia, que hoy en día le llaman la novela de la diáspora, que nosotros los colombianos, por estar permanentemente viéndonos el ombligo, porque somos felices viéndonos el ombligo, nunca tuvimos en cuenta. Me estoy refiriendo a Changó, el gran putas de Manuel Zapata Olivella, que fue publicada, recuerdo, yo en esa época vivía en Bogotá, y fue publicada por una editorial pequeña, ¿ya? Independiente, pequeña en Bogotá. La presentación incluso se hizo allí. Ellos tenían editorial y librería ahí en las Torres del Parque. Y claro, la novela no pasó sin pena ni gloria, sí, ¿cierto? Fue 20 o 30 años después que la biblioteca afrocolombiana, impulsada por la ministra de Cultura de la época, ¿Paula qué? Eso, Paulo Moneo, le dedicó por primera vez a la literatura afrocaribeña y afropacífica y afrocolombiana 20 títulos que salieron, y que pues uno de los coordinadores de esa colección fue el profesor Darío Henao, y allí reivindicamos una serie de voces del Caribe colombiano y del Pacífico colombiano en ese sentido. Voy a dar un pequeño ejemplo frente al tema de Changó el Gran Putas. Mientras en los años 80 la revista Afro-Hispanic Review de San Luis, Missouri, que es una revista que ha tenido una gran trayectoria, publicaba autores como Manuel Zapata Olivella, como Jorge Artel, ¿no?, etcétera, ¿cierto? Nosotros todavía desconocíamos aquí en este país blanco o país blanqueado la literatura afrocolombiana. Yo lo digo porque una vez me llamaron al teléfono de los Estados Unidos, yo pensé que era la DEA, ¿ya? Y era uno de los directores de Afro-Hispanic Review, yo no sé quién le había dado mi teléfono, diciéndome que me invitaba a colaborar sobre un texto de Carlos Arturo Truque, el famoso cuentista colombiano, ¿ya? Contemporáneo con García Márquez. Y ellos me mandaron pues toda la colección de las revistas allá. Allí, ese fue mi primer interés que yo tuve por la literatura afrocolombiana y afrolatinoamericana. O sea, tuve que yo primero como formarme e informarme en una literatura extranjera, porque aquí no había realmente ninguna, como les dijera yo, pues no había una publicación. La literatura afrocolombiana estaba en la invisibilidad. Ya voy a terminar. Y esa es una novela emblemática, la novela Changó el Gran Putas, que incluso pues aquí en la Universidad del Valle, pues ustedes saben, a través de la Universidad del Valle fue que, y de esta decanatura, la decanatura de la Facultad de Humanidades, que se logró, ¿no?, que el Ministerio de Cultura en el año 2020 declarara el año Zapata Olivella
el profesor Darío Henao y aquí está el editor Paco Abella, estuvieron al frente de la edición completa de la obra a nivel virtual y casi que la edición completa en papel en ese sentido. O sea, 40 años después, frente al pelotón de fusilamiento, es que empezamos a reivindicar a un gran autor que también sufrió el tema de la aplanadora García Marquiana, llamado Manuel Zapata Olivella. O sea, aquí nosotros, como que todo nos llega tarde, menos la muerte. Bien, y ya voy a terminar. O sea, estoy nombrando una serie de novelas que de todas maneras representan esa metonimia de la errancia. Y es a través de esa novela de viaje donde también se puede construir nación, o se puede construir la patria literaria. Bueno, y quiero mencionar también una novela que hace parte del exilio político de los colombianos, publicada recientemente en Madrid, que es una novela de Consuelo Triviño, ¿ya? Que se llama Trasterrados. O sea, ¿qué pasa con los migrantes, con los exiliados políticos y los exiliados voluntarios en una capital europea? Bueno, esa es una novela, o sea, se siguen haciendo novelas de la errancia. Y finalmente, pues la novela que yo mencioné ayer, ¿ya? Que es una novela que tiene, digámoslo así, una doble perspectiva, un doble matiz, porque es la novela de la errancia dentro de una cultura indígena, que fue una novela preciosa publicada por Mariela Zuluaga, que se llama Gente que camina. Porque además una de las características, pues yo aprendí mucho al leer esta novela, una de las características de esa tribu Nucac, que está en proceso de desaparición por la violencia y por el desplazamiento, su naturaleza fundamental era nómada, era eso es digámoslo así, una cultura indígena nómada, no sedentaria, y que ahora vive el tema del nomadismo forzado. Bueno, he mencionado aquí una serie de novelas que de pronto, primero, que han estado un poco en el olvido del canon, porque los canon casi siempre son lo que decía el maestro Fabio Rodríguez, pues los canon son clásicos y son conservadores, ¿no? Y valga la pena este momento, pues para impulsar esta historiografía yo veo esta historiografía como un viaje por todas las regiones del país, ¿no? Para que recordemos un poco, y para un viaje también, ¿no? Por las fronteras externas al país, porque también se construye país. Hay una cantidad de exiliados políticos y voluntarios, hay una intelectualidad, o como llaman ahora, hay una diáspora también contemporánea que se está expresando artísticamente, literariamente, etcétera. Para terminar, quiero un poco parafrasear un verso de Hölderlin que dice, pues lo estoy parafraseando, para construir una nación siempre debe estar en manos de los poetas, ¿ya? Porque los poetas son los que fundan la nación, que era un poco también una idea de Jaime Galarza en ese sentido, porque ¿quién se acuerda de quién fue el presidente durante la vida de Barba Jacob? ¿O quién fue el alcalde de Santa Rosa de Osos? Nadie. ¿Quién fue el alcalde de Cali cuando se publicó Que viva la música de Andrés Caicedo? Nadie. Entonces los que permanecen y los que fundan la patria literaria son los poetas. Gracias.